En el día de hoy vamos a estar hablando, después de un periodo de adoración como el que hemos tenido, de un tema muy especial que se llama alabanza de fondo. La alabanza de fondo, el título no tiene que ver con que haya un fondo musical de alabanza, tiene que ver con cuál es la profundidad de la alabanza, tiene que ver con que la raíz y la esencia de la alabanza, ¿qué es? A esto voy a recomendarles que vayan en sus Biblias, no lo voy a tener yo en la pantalla, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Yo voy a narrarles acerca de la historia que hay en ese capítulo, así que usted lo puede tener ahí, no lo voy a leer literalmente, nada más voy a sacar la información de eso, pero quiero que ustedes tengan la Biblia abierta en ese pasaje para que ustedes corroboren que lo que se predica aquí es la verdad y tiene que ver con bases bíblicas. No es invento mío, eso está escrito ahí. Resulta que el apóstol Pablo estaba en sus viajes misioneros por toda Asia, lo que he aclarado en los estudios bíblicos que hemos hecho. Asia no tiene que ver con los asiáticos, con los chinos y los japoneses. Asia en los tiempos bíblicos tendría que ver con toda la parte de lo que hoy es Turquía. Eso se le decía Asia. Entonces, las iglesias que estaban asentadas en Asia eran visitadas por el apóstol Pablo, quien había fundado las iglesias, y entonces él le daba supervisión. Y sucede algo muy interesante, yo lo voy a decir, usted puede encontrarlo ahí, no directamente en los versículos, pero usted puede leerlo y corroborar que es así. La historia sigue así, que el apóstol Pablo quería ir a 3 lugares de Asia, y dice literalmente que el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, luego de haberle impedido el Espíritu Santo de ir a 3 lugares que quería ir el apóstol Pablo tiene una visión muy interesante que sí le voy a decir el versículo para que tengamos claro ese detalle. El versículo 9. Ok, el 8 dice, pasando junto a Misia, descendió a Troas, estaba por toda esa área, ¿no? Dice, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dejemos esto ahí. El apóstol Pablo tenía sus planes normales de visitar esto y esto, y el Espíritu Santo se lo impidió. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo le da una visión de noche y le presenta a un hombre macedonio y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso estaba fuera de la ruta de lo que él tenía en sus planes. Y el Espíritu Santo hace cosas interesantes que nuestros planes los desbarata. Él los cambia porque nosotros tenemos un plan de hacer algo y Él nos dice, no, no, no. Y después dice, pasa y haz esta otra cosa. Él pasó allá. Luego, cuando él llegó allá, llegó a Filipo. Filipo era la capital de Macedonia, así que estaba en Macedonia. Entonces, se encontró a Lidia, una vendedora púrpura, y ella se convirtió al Señor y los invitó a quedarse en la casa, a Pablo y a Silas. Y entonces ellos se quedaron ahí. Entonces, estuvieron yendo constantemente al río donde acostumbraban a ir a orar. Entonces, ¿qué es lo que empezó a suceder? Empezó a suceder de que siguió la rutina de Pablo de ir siempre a un lugar a orar. Se le acercó en medio de esas peregrinaciones, por decirlo así, ese camino al río de Pablo, que una mujer empezó con espíritu de adivinación a decir que escuchen a estos hombres que traen la salvación y no decía nada equivocado, nada malo, pero la intención era simplemente ganarse la fama de que ella decía algo que era cierto, porque eran personas que llevaban la salvación. Entonces, vamos a detenernos un detalle ahí y es que hay cosas que sustentan o que se pueden sostener con la palabra o con una verdad, pero puede que no venga de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Ya la primera es que el Espíritu Santo nos podrá decir que no en algunas cosas que nosotros queremos. Y no tenía nada de malo de que el apóstol Pablo visitara las iglesias y le diera mantenimiento en cuanto a lo espiritual. Pero el Espíritu Santo no lo quería y el Espíritu Santo lo quería en Macedonia, a través de un hombre que dice ayúdanos. El versículo 9 del capítulo 16. Luego
Se encuentra con Lidia, Lidia se convierte, pero recuerden, la visión era un hombre, no era una mujer. Entonces, luego viene la adivina esta, y de nuevo, era una mujer, no un hombre. Entonces, Pablo la reprendió y le sacó el espíritu de esa adivinación. Aquellos que lucraban con la adivinación de ella se pusieron mal, enojados, y eran personas que tenían mucho rango en el gobierno. Entonces agarraron y lo golpearon a Pablo y a Silas y lo metieron en la cárcel. Ahora, no lo metieron en la cárcel normal, lo metieron en la cárcel de más adentro, en el calabozo. Y encima de que pusieron el calabozo, lo pusieron con cepo, o sea, una herramienta que tenían ellos de madera donde metían los pies y se cerraba y quedaban los huecos, eso nada más donde están los pies puestos, y se le ponía un seguro. Yo voy a detallar algunas cosas que no están en la Biblia acerca de ese tipo de tortura, por decirlo así, para que entendamos algunas cosas importantes. El sentido, primero que todo, de meterlo al calabozo de más adentro, las cárceles en esos tiempos eran como cuevas. Y mientras más adentro estaba, más húmedo había, más humedad había, más húmedo estaba. La humedad traía entonces a ratas y traía todo tipo de este tipo de alimañas. Entonces, al estar ellos, recuerden cómo estaban azotados, estaban muy azotados, lo azotaron muy fuertemente, severamente, dicen algunas versiones. Y si te azotan severamente, tú estás sangrando. Y si estás sangrando y no te puedes ir de un lugar, las alimañas estas lo que aprovechan es a morderte. Entonces ellos estaban ahí expuestos a un ambiente húmedo donde no tenían forma de curarse las heridas y donde encima de eso tenían oportunidad de que alimañas le mordiesen y le pegaran otra enfermedad. Y la idea era eso, era ponerlo en lo peor y que se mueran hasta de enfermedad. Entonces, regresamos a la visión del versículo 9. ¿Qué pasa? Dice que el Espíritu Santo les impidió ir a otros lugares y le presenta a un macedonio que dice ayúdanos. Y ellos están orando, haciendo lo que tienen que hacer, siempre están orando, y por reprender a una mujer, ahora se pasan a lo peor de lo peor que puedan estar ahí. Entonces, creo que ustedes pueden identificarse con algo de eso. Ustedes están en lo normal, quieren buscar del Señor, bueno, le obedecen porque no hacen lo que el Espíritu Santo le impide, pero cuando le obedecen parece que les fue peor. Entonces, cuando ellos estaban en la cárcel, dice el relato, que a la medianoche cantaban himnos, Pablo y Silas. Dice algo muy importante, un detalle importante, dice que los presos le escuchaban. Y de repente, dice el versículo 25, entonces el 26 dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó ahí? Jesús, cuando tenía 12 años, fue a la sinagoga y leyó Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me envió para dar buenas nuevas a los oprimidos y dar libertad a los presos. La obediencia te lleva a darle libertad a los demás. ¿En qué parte empieza esto a tornarse en el propósito de Dios cuando todo iba en sentido contrario de lo que uno normalmente quisiera? Es cuando en medio del calabozo de más adentro tú entonas alabanzas. Las alabanzas era lo que necesitaban escuchar todos los presos. Miren, Pablo y Silas estaban siempre yendo al río a orar. El Espíritu Santo los llevó al calabozo de más adentro, porque cuando estás tú más adentro, a ver, si yo aquí apagase todo el sistema de audio que tengo, desde donde yo estoy, la caja, no es rítmica, la caja acústica lleva a que mi voz se escuche más claramente. Entonces, Dios quería que alguien fuera
a adorar a Dios en medio de los presos. Puede que tú estés viviendo una situación, pero Dios quiere que tú vayas a esa situación difícil, porque habrán presos del alma que necesitan escuchar tu alabanza. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Si Pablo y Silas se hubieran quejado y se hubieran dicho, ¿para qué vinimos a Macedonia? ¿Para qué llegamos hasta aquí? Nos hubiéramos ido a los lugares que queríamos nosotros ir en nuestros planes. Porque aquí estamos en lo peor y estamos nosotros azotados y estamos con las alimañas que nos atacan. ¿Por qué estamos aquí en lo peor cuando le hicimos caso a Dios? Estamos en lo peor porque hemos bajado hasta lugares donde las personas, como el varón macedonio, le decía, ayúdanos, necesitaban ayuda. Puede que usted esté viviendo una situación difícil en medio de personas difíciles, pero es ahí donde la alabanza suya va a romper las cadenas y va a abrir las celdas de las personas que están alrededor suyo. Porque al fin de cuentas, usted tiene al Señor, usted tiene lo mejor. Los que están alrededor, los presos, no tienen nada. Pablo y Silas fueron a Macedonia por los presos y no por Lidia ni por las otras personas que estaban en el río orando. Ellos fueron especialmente con una misión para que los presos escucharan las alabanzas del Señor. Y es de cuestionarnos a nosotros mismos cómo sale de nuestro corazón en momentos difíciles mucha queja y poca alabanza. Eso no solamente le dio la libertad a todos los presos, sino que le dio la libertad a Pablo y a Silas. En medio de la obra que tú vayas a hacer en obediencia, la libertad que tú le compartes, que tú le darás, que Dios hará a través de ti en las personas, en esa libertad también tú serás libre. No pienses solamente en ti, piensa en todos los otros presos que necesitan escuchar esas alabanzas a la medianoche. Ese lugar estaba oscuro, ese lugar estaba húmedo, ese lugar tenía ratas, ese lugar tenía tus pies limitados que no podían avanzar. Ese lugar tenía todo lo necesario para quejarte, pero ese lugar te sacará una alabanza si tu corazón está en el lugar correcto y no en la cárcel. A ver, vamos a ver cómo me va con esta parte que falta, que yo había escrito en el WhatsApp, que tenía unas cortas palabras, pero déjenme poder tener la fuerza para hacerlo. Hoy día tenemos un cristianismo que realmente se ha distorsionado de lo original. Un cristianismo o una cristiandad. Hablaba yo con un amigo pastor, Irving Figueroa, el miércoles pasado, y hablábamos acerca de que no es el cristianismo el que está afectado, sino la cristiandad. Es la forma de pensar, porque el cristianismo se mantiene puro, pero en nuestra mente la cristiandad tiene una distorsión y esa distorsión se trata de empezar en nosotros mismos. Pensar solamente en mi petición, en mi deseo, en mis planes, en mis sueños y en lo que yo quiero, hasta en mi egoísmo, ¿no? Se trata nada más de pensar en mí por encima de las demás personas. Pero el cristianismo real se trata de Dios, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Al amar a Dios, Dios te cuida, Dios te guarda y sus planes son mejor para ti. Al amar a tus hermanos, tú te fortaleces en medio de ellos, porque en medio de su imperfección, eso te desarrolla el carácter que necesitas tú tener para estar en la presencia del Señor. El temperamento naciste con él. Si eres colérico, sanguíneo, melancólico o flemático, si eres muy tranquilo, si eres muy activo, si eres muy enérgico o si eres muy jovial. O sea, son los 4 temperamentos en los cuales tú naciste. Pero el carácter que se desarrolla en ti
para que tú determines las cosas buenas y para que tú puedas decir no sin culpabilidad por las cosas que te hacen mal. Porque nosotros sabemos las cosas que nos hacen daño, pero nosotros no tenemos el carácter para decirle que no a algo que está mal. Y eso es lo que desarrolla en nuestra vida el trato de las personas con las personas. Dice en Proverbio, el hierro con hierro se afilan y se ponen filosos. Y así también el trato de las personas hacen que uno agarre filo, que uno agarre determinación y carácter. Entonces las cosas difíciles que uno pasa con las otras personas desarrollan a uno un carácter y no un resentimiento. Si uno lo maneja mal, esa enseñanza, uno desarrolla resentimiento y se bloquea y no quiere abrirse con nadie o no empatiza con nadie y se cierra, y no se trata de eso. Un carácter es aquel que sabe manejar las relaciones a pesar de que aquellas que te hacen daño o lleva la intención de fondo de hacerte daño, tú lo transformas para bien. En manos de Dios tú lo transformas para bien, y eso se llama carácter. Se llama agarrar toda la basura de la gente y reciclarla en beneficio tuyo, para darte el carácter y decir, yo no me dejaré caer por las actitudes, las decisiones de otras personas, porque yo sé quién soy. Ahora, mi determinación va a ayudar a los que estén flojos de carácter a ser fortalecidos si cada cual quiere hacerlo. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo eso, porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Nosotros nos pasaríamos el resto de la vida quejándonos de las personas, porque la primera premisa es que nadie piensa igual que tú. Y ese es el error más grave que uno tiene, por lo cual uno se decepciona de la gente y se distancia de la gente y le agarra rabia a la gente, porque llega un momento donde tú tienes una forma de pensar una línea y alguien viene contrario. Y es tan contundente que casi que te atropella. Pero ahí es donde tu carácter se tiene que desarrollar y decir, yo sigo en este camino, no voy a seguir un juego, voy a mantenerme determinado en lo que quiero y tratar de ayudar a los que no lo entienden. Entonces, nosotros tenemos que ir llevando esas cosas para que nosotros tengamos, como decía al principio de esta sección, el carácter necesario para que Dios desarrolle en nuestra vida lo mejor y para que nosotros alcancemos lo mejor en nuestras vidas. Ahí vamos con que hay muchas personas que están en tarimas, que están en escenarios, que están en púlpito, que están en altares, que tienen un corazón entregado a Dios por completo, pero para el resto de la gente simplemente es alguien que todo lo tiene. El que está ministrando no es perfecto. Los que están ministrando son personas que tienen corazón dispuesto al Señor cuando ministran, porque hay gente que se levanta y se pone aquí solamente a aparentar sabiduría y conocimiento para ser reconocido y buscar aprobación. Pero yo hablo a aquellas personas que se ponen aquí y se ministran una canción, una adoración, y usted se llena de Dios y hay esa unción que fluye. La primera tendencia de uno pensar es que esa persona tan llena de Dios no le falta nada, está perfecta, yo quisiera ser como él, o quisiera ser como ella, estar en su posición. Pero uno aquí arriba simplemente tiene el corazón dispuesto y sufre cosas que quizás ninguno de los que están del lado allá los sufre y los pasa. Nada más para terminar, les voy a contar de tres casos. Uno de ellos es una chica de adoración, bueno, estos son de alabanza, ¿no? El nombre sí me es complicado para mí. Jill McCloughley. Jill McCloughley. Ok, una semana antes, una semana y media exacta antes de ella entrar al estudio de grabación, de grabar la producción que tenía que grabar en ese entonces, el embarazo que ella tenía se adelantó y a los 6 meses el bebé tuvo que inducirse el parto. El niño nació y por la poca fortaleza murió.
una semana antes de grabar la producción. De esa situación que ella vivió, ella se tuvo que centrar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que adorar al Señor. Y salió una canción interesante que yo quiero compartirla con ustedes. Sale aquí, la canción del desierto. En la letra dice así: esta es mi oración en el desierto, cuando todo lo que está dentro de mí se siente seco. Esta es mi oración en el hambre y necesidad. Mi deseo es el del Dios que provee. Esta es mi oración en el fuego, en debilidad o prueba o dolor. Es una fe más valiosa que el oro. Así que refíname, Señor, a través de la flama. Traeré alabanzas. Ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Me regocijaré y declararé: Dios es mi victoria y Él está aquí. Ahora, ustedes se imaginan lo que es tener un embarazo. Eres director de alabanza, vas a grabar una producción para ministrar a las personas y tu hijo nace antes y se muere y dice, tienes que grabarle una alabanza al Señor. Y sale una canción del desierto, porque la situación es muy difícil, la situación es muy fuerte para poder hacer algo para el Señor, agradecer al Señor. La alabanza es reconocer que Él es Dios Todopoderoso. La adoración es declararle mi amor a Él. Ese es el sentido de la alabanza y la adoración. ¿Y qué sentido hay? Escribir algo para honrar su poder y para declarar su amor cuando tú estás viviendo una tragedia. El otro no lo tengo aquí porque a mí se me quedaron algunas informaciones en la casa, pero el otro es David Graham, que compuso una canción que se llama In Moments Like This, en momentos así. Y yo creo que lo he dicho otras veces, la letra es muy sencilla y dice: en momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi voz y levanto mi canto a Él. Cuánto te amo, Dios. El momento que vivía era uno de los momentos más críticos en la vida de él, donde se le cuestionaba su fe dentro de su corazón. Y de ahí salió esa canción donde se trata de que no era un momento más óptimo, no era tu mejor momento en el que estás viviendo, era el momento donde tú te sientes más triste y solo y vacío, es donde tú puedes conocer que la alabanza sale como un sacrificio de fe, diciendo: Señor, todo lo que yo siento lo pongo aquí en el altar para que sea consumido delante de ti y que tu voluntad es la que sea la que esté en mi vida. Se trata de la alabanza en nuestra vida como alabanza de fondo, que lo que esté detrás de nosotros sea alabanza y es lo que nos impulse a nosotros a seguir hasta el final. El último ejemplo es de unas personas que empezaron una iglesia, estaban en el inicio de plasmarle a un grupo de personas la fe, la verdadera fe, la fe en Cristo, esa que es fuerte, la que te sostiene, la que te da la esperanza, la que te da la tranquilidad y la paz, la que se trata de confiar 100% en Dios y no en tus recursos, no en nadie. La fe que se trata de apoyarte 100% en lo celestial y 0% en lo humano, porque la mayoría de las veces cuando nosotros nos deprimimos o nos ponemos tristes es porque nuestra esperanza está puesta en algo terrenal. Porque cuando nuestra esperanza está puesta en lo celestial, nosotros, aunque nos es complicado poder entenderlo y agarrarnos de ello, eso es inquebrantable. Pero esta pareja empezó a ministrar acerca de fe, a fortalecer a las personas y a levantarlas, pero llegó un momento donde nosotros nos dimos cuenta
que la fe en Dios es mucho más allá de pedir y que Dios nos responda. La fe va mucho más allá, como hemos predicado otras veces, de declarar o decretar algún bien material y creer que eso va a ser así. La fe va más allá de arrebatar alguna bendición y reclamarle una promesa al Señor, a Dios, sino la fe se trata de confiar y creer 100% en Él. Es así como cuando hubo un embarazo, se confiaba plenamente en el Señor y se alegraba mucho en la gran bendición del Señor. Y en medio de toda la alegría, la noticia de que el embarazo se interrumpió, de que el bebé estaba muerto, fue un detonante para creer y declarar de que no está muerto, que no está complicado, que está sano y que Dios va a hacer el milagro. Y pasar después de tanta oración, tanta declaración y tanta fe a la realidad de que sí, se murió, está muerto, no hay más nada que hacer. En medio de esa devastación, nunca se terminaron las prédicas, nunca se terminó el tiempo de alabanza, la reunión, se siguió ahí. Porque los que están en el altar sufrimos, pero el Señor nos sostiene porque se trata de creer que su plan es mejor. Si alguien tiene un problema, que se siente que está como Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, ustedes pueden confiar que hay pastores que lo entienden, que han vivido en calabozo de más adentro. Dice que David, cuando fue proclamado rey, y venció a Goliat, y ya todo prácticamente estaba hecho, se levanta Saúl a perseguirlo y él a esconderse en cuevas. Y dice la palabra que el grupo de personas que estaban con él eran los amargados, los endeudados, lo peor de la sociedad, los que estaban los odiados de la sociedad. Ahora imagínate que él está en desesperación en las cuevas, habiendo sido ungido por rey y que está con lo peor de la sociedad, del pueblo. Pero en medio de esa situación, en lo más profundo de las cuevas de Adulán, David compuso dos salmos. Y dentro de los dos salmos también está el 42 que leí al principio, que dice: ¿por qué te abates? ¿O por qué estás deprimido? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Las alabanzas son declaraciones de fe en momentos difíciles. ¿Cómo creen que haya sido una alabanza en el fondo de la cárcel, con el cepo, con la oscuridad y la humedad? Una alabanza de fe, de sacrificio. Cuando ustedes, iglesia, Casa de Esperanza, se sientan desmayar, se sientan decaer, se sientan en soledad, sepan que sus pastores también lo sienten. Pero esto aquí se trata de Dios y no de mí, no de la pastora. Se trata de que si estamos aquí es porque el Señor lo quiere. Dificultades tenemos, cosas muy, muy difíciles. Pero Dios nos tiene aquí. La vida no es fácil para un pastor cuando se mete a buscar lo mejor, el mejor alimento para las ovejas, a las que quieran comer. La vida no es fácil para un pastor que está dedicado y que invierte tiempo a las ovejas
que quieran venir. La vida no es fácil para un pastor que, habiendo obedecido los no del Espíritu Santo y obedecer a la visión del macedonio o latino en suizo, tenga que ser azotado y tenga que llegar a la cárcel de más adentro. La vida no es fácil para los que se entregan y dan lo mejor de sí, a las personas que todavía no entienden muy bien lo que es el ser cristiano. El ser cristiano no se trata es de ya yo estoy en los caminos del Señor, ya todo me sale bien, ya todo es perfecto. Tú le sirves a Dios y puede que te azoten. Tú le sirves a Dios y puede que te metan en la cárcel de más adentro. Tú le sirves a Dios y puede que las ratas te muerdan los pies, te impidan avanzar. Tú le sirves a Dios y puede que el pago sea ingratitud. Tú le sirves a Dios y puede que las cosas no salgan como pensaste, pero ¿sabes qué? Le sirves a Dios, no a las circunstancias y no a las situaciones. La alabanza de fondo en esta prédica no es para exponer mi corazón, aunque es necesario hacerlo, es para que ustedes puedan entender que no va a ser fácil y que para nosotros no lo es, pero si se trata de Dios, es lo mejor. Ustedes se dan cuenta que las medicinas más efectivas no son las que más saben mejor, ¿verdad? La comida más saludable no es la mejor, no es la más deliciosa. La comida chatarra o la comida que te hace daño es la que más gusta. Y no se trata de que si te guste o no, se trata es qué es lo mejor para ti. Cuando tú entiendes qué es lo mejor, las cosas que te gustan quedan en segundo plano porque te disciplinarás a buscar y hacer lo mejor. Cuando uno habla de sí mismo, yo sé que a muchas personas no les gusta, uno se expone y uno queda vulnerable a las personas. Pero, perdone, pero a mí no me importa quedar vulnerable, porque a mí quien me cuida es Dios. Él se valdrá de lo que tenga que ser, como a Job le puso un cerco de ángeles alrededor de sus bienes, alrededor de sí mismo, protegió su vida. Dios se encargará, pero ustedes necesitan saber que el cristianismo es otra cosa, no la propaganda que se da hoy día, de mucha abundancia, de seguridad, de estabilidad y todo eso. El cristianismo muchas veces tiene que ver con azotes, tiene que ver con cárceles, tiene que ver con cuevas de Adulán, tiene que ver con pérdida de niños como la de la chica esta Jill, tiene que ver con situaciones dificilísimas como la de David Graham, tiene que ver con situaciones complicadas en la vida que tú no entiendes, pero que Dios en medio de todo eso está trabajando y está obrando. Tiene que ver con que no es cuando te sientes bien que vas a la iglesia, sino cuando tú estás seguro que se trata de que eso es lo mejor para tu vida. No se trata de que tengas que decidir entre amar a Dios o amar a otra cosa, cuando tú sabes que Dios ya te ha amado, Dios te ama cada día y el amor de Dios es algo con lo que tú cuentas 100% siempre. Y cuando tú amas a Dios de verdad, nunca habrá una indecisión entre hacerle obedecer a Dios o obedecer mi carne o obedecer otras cosas que me tiran a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pero es si tú amas a Dios de verdad. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, te das cuenta que no importan azotes, no importan cuevas, no importan prisiones, no importa el lugar donde el Espíritu Santo te lleve. ¿Sabes? Que se trata de Dios trabajando en tu vida. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, dice en Lucas. Y a veces pensamos que siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares de delicados pastos, a lo mejor, a lo más tranquilo. El Espíritu Santo muchas veces nos va a llevar al momento de la prueba donde tenemos que nosotros desarrollar la fe y el carácter. Pero toca nuestra determinación. Estar determinados
hacer las cosas contra viento y marea, contra azote, contra personas que estén en contra nuestro, contra los deseos de la carne, contra las quejas. Nos toca tomar determinación con lo que Dios ha puesto en el corazón. Y cada uno de nosotros sabemos qué Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo nada más quiero dejarlo aquí para que nosotros podamos en este momento orar y reflexionar sobre lo que ha sido nuestra vida. Cada uno de los que estamos aquí y de los que verán en el canal de YouTube, no tienen que hacer mucho esfuerzo para acordarse de las cosas difíciles que han vivido, porque hemos vivido cosas muy difíciles, pero de todas ellas Dios nos ha librado, porque siempre pudiese haber sido peor, siempre hubiera sido peor, porque si estamos aquí es porque alguna situación nos salvó, porque en algún momento Dios tuvo misericordia y cambió las cosas, pero difícil fue, difícil cosas algunos pasamos hoy día y es complicado. Y quiero que sepan que yo lo entiendo y no lo juzgo, porque en momentos difíciles, dicen los psicólogos, es donde menos tú puedes tomar una decisión, porque estás en medio de una crisis. Espera que pase la crisis, entonces tomarás una decisión. Y nosotros a veces hemos cometido el error de tomar decisiones en momentos difíciles, pero yo le doy gracias a Dios de que los que estamos aquí parados hemos tomado, gracias a Dios, en obediencia al Espíritu Santo, decisiones después de pasar cosas difíciles para no dejar caer la iglesia, para no dejar caer a ninguno de ustedes. Y hemos tragado profundo para seguir dando palabra de ánimo y aliento. Pero no es que la pasamos felices, la pasamos de la forma en que Dios permite que la pasemos para aprender y que ustedes al final también puedan tener personas que han vivido cosas difíciles, que la han superado y que le dan palabra de aliento para que usted no desmaye, que usted no caiga. Luego que salieron Pablo y Silas de la cárcel, ellos fueron a dar testimonio y dice que a consolar a los que estaban en la casa de Lidia orando. Pero los que sufrieron fueron Pablo y Silas. Hay algo especial que Dios tiene con las personas que pone aquí al frente, y es que les da experiencia para que con la consolación con que Dios los consuela y con el trato que Dios le ha dado, puedan tener consolación y trato con las demás personas. Y eso es algo que tenemos que ver con lupa o con ojo clínico y tener mucha claridad en que Dios está ministrando nuestras vidas a través de las personas que Él pone al frente. No quiero terminar sin decir algo. La alabanza es nuestra arma secreta. Es la que va a fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles. Es la que nos va a ayudar en las tristezas y en las soledades. Porque en la alabanza de su pueblo, dice la canción que escuchamos hace un momento, Dios habita. Dios está en medio de un pueblo que alaba, o de una persona que se pone a alabar al Señor, como David Graham. En momentos así levanto mi voz y levanto mi canto a Cristo. Cuánto te amo, Dios. En momentos difíciles como estoy viviendo, yo levanto mi canto a Él. En ese momento es que Dios se mueve alrededor tuyo. Dios te puede dar consuelo en medio de tu llanto, pero en medio de un llanto que tú empiezas a adorar al Señor, Dios se regocija y te fortalece. Así que yo te animo a que si pasas momentos, o cuando pases, o si estás pasando un momento difícil de desánimo, incluye alabanza en tu rutina de día. Métete en alabanza, escucha las alabanzas y no las tengas como una música nada más de fondo, sino que la alabanza de fondo sea la profundidad de tu corazón alabando. Y préstale atención a las letras de la adoración, préstale atención a lo que se está ministrando y te aseguro al 100% que tu actitud cambia, que tu ánimo
que está abajo empieza a subirse. Si empiezas a tener un bajón, llénate de alabanza, haz un sacrificio, aunque no lo quiera, aunque no lo sienta, ponte en alabanza y empieza a escucharla y te vas a dar cuenta que te va a cambiar. En momentos de depresión, de tristeza, de desánimo, incluye alabanza. El primer consejo. Y el segundo, no tomes decisiones en momentos de decisión, de desilusión, de tristeza, de desánimo, de depresión. No tomes decisiones. No te quedes solo también. Este es otro consejo que sería bien importante. No te quedes solo en un momento en el cual estés triste, porque eso te hunde más. Compártelo con alguien, habla con alguien. Nosotros hemos estado siempre para orar por personas cuando nos han dicho que están tristes, están deprimidas, y le hemos animado y le hemos dado aliento. Pero ya al final la decisión es de cada uno de ustedes. Nuestro corazón se quiebra cuando toman decisiones que no son las mejores, pero no podemos hacer más nada porque, como yo le decía a mi esposa, mira, mi decisión depende de mí. Aunque estemos casados, la decisión de mi esposa depende de ella. Yo no mando su decisión. La decisión de mi hija es la de ella. O sea, cada uno tendrá que tomar su decisión. Nosotros damos el aporte, damos las advertencias, damos los consejos, damos las palabras que tenemos que dar, pero la decisión final siempre caerá o recaerá en cada uno de ustedes. Y ya cada cual se hará luego responsable de su decisión. Pero nuevamente, para sellar esto, momentos tristes, la alabanza es lo más importante que debe estar en su momento triste. No debe haber nunca una decisión, no tomen ninguna decisión y nunca se queden solos o solas, nunca. En esos momentos, aunque sea con alguien, ustedes compartan, porque eso no les va a ayudar si ustedes se quedan en soledad. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que tengamos la actitud de Pablo y Silas. Vamos a ponernos de pie. Pablo y Silas, luego de ser azotados gravemente o fuertemente, fueron puestos en la cárcel de más adentro y amarrados los pies con el cepo. Y a la medianoche, en el momento más oscuro del lugar más profundo y más limitado, ellos entonaron alabanza. En lo más profundo de la cueva, en lo más profundo de alguna depresión, de una tristeza, entona una alabanza. Y la alabanza va a hacer que las cadenas se rompan, que desde los cimientos se mueva todo y va a haber libertad, no solo en tu vida, sino en los que te escuchan. Y se trata de ser bendición, no se trata de mí, se trata de que yo sea bendición para todo el mundo. Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a hacer bendición a todas las personas, Dios, que están a mi alrededor, y que ninguna de las situaciones tristes o difíciles de nuestras vidas, Señor, sean lo suficientemente grandes para estorbar el ser bendición a las demás personas. Ayúdanos, Dios, a enfocar todas nuestras decepciones, nuestras tristezas, nuestras depresiones en ti y llevarlas en alabanza, para que en nuestra alabanza sea restablecido nuestro espíritu y nuestra alma se acuerde de las bondades tuyas y que los que nos escuchan, Dios, sean libres. Porque Dios nos ha traído, nos ha puesto para hacer libertad para los oprimidos y a los que están encarcelados. Dios nos ha puesto en medio de este lugar para dar luz a aquellos que están en oscuridad, y Dios nos ha puesto en este lugar para que seamos la diferencia. Que en los momentos más tristes de nuestras vidas es cuando más nos aferremos a ti. Que en los momentos más desesperantes de nuestras vidas seamos nosotros aquellos que tienen la confianza más fuerte en ti, porque dependemos de ti. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des fuerzas para poder soportar las situaciones que vivimos cada uno de nosotros, y que tú nos ayudes a cambiar todo nuestro lamento en baile, todas nuestras tristezas en alegría. Ayúdanos, Dios, a cambiar las cosas que vemos negativas por positivas, y ayúdanos, Dios,
a no estar fijado nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo celestial, en lo espiritual y no en lo mortal, en lo natural que estamos viendo, sino en el plan tuyo divino que está en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder rendirnos a ti por completo, de tal forma de que tú seas para nosotros esa fortaleza en el tiempo de angustia. Ayúdanos, Padre, porque tiempo de angustia hemos pasado y seguramente tiempo de angustia vendrá, porque tú lo dijiste, que tendríamos aflicción, pero que confiemos en ti porque tú has vencido el mundo y sus aflicciones. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.